Muy bien, continuamos amigos y amigas, estamos con nuestro compañero, amigo, periodista Gonzalo Cáceres. Nos da realmente mucho gusto tenerlo aquí. Recuerde que tenemos un teléfono para usted, 3030-5307, por ahí también hay una alada sin costo, un 01800 para que también nos marque. Tenemos el Twitter, @SamuelMunozG, para que también esté en contacto con su servidor, los Facebook, que también los vamos a estar poniendo en pantalla. Nuestra página internet, si nos ve en otra parte del mundo, un saludo, www.sjrtv.jalisco.gov.mx. Estamos hablando de este crecimiento importante que tiene la Deutsche Welle en español. Usted sabe que las grandes cadenas transmiten regularmente en inglés, en el idioma de origen, en este caso el alemán, transmiten para los países árabes. Recientemente también hay un crecimiento importante de sus ofertas hacia esos países, pero fíjese que el español empieza a ser importante ya para algunas cadenas norteamericanas como CNN, lo ha sido desde, por supuesto, siempre, pero para otras cadenas empieza a ser un idioma de especial atención. Es el caso de Deutsche Welle. Entonces, se van a 24 horas, Gonzalo. ¿Qué van a transmitir? Ya decías, deportes, debates. Lo que me llama la atención, a diferencia de otras propuestas, es que no es exclusivamente informativo, como podríamos pensar en un CNN, en su competencia árabe, que es Al Jazeera, en la BBC de Londres, por ejemplo, que tiene su propio canal de noticias, su canal cultural, tiene sus varios canales. En este caso, ustedes no privilegian exclusivamente la noticia, sino que van a meter cultura, deporte y otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferenciación sobre otras propuestas? Bueno, habría que decir que los espacios de noticias que teníamos hasta ahora los mantenemos. Los ampliamos con espacios de noticias breves de 15 minutos cada hora. Es decir, hay eso. Pero lo que sí hay también es acompañar el trabajo de noticioso, de las noticias, con diversos magazines que nos traen una información actual también, pero sobre temas específicos que van dirigidos. Por ejemplo, hay un espacio sobre el automóvil que está dirigido a quienes naturalmente están interesados en ese tema, del mismo modo que del fútbol, del mismo modo que de la cultura. Por ejemplo, ahora gran parte de ese espacio está dedicado al Festival Internacional de Cine de Berlín, que es desde luego también noticia, pero contada de otra manera. Pero además de eso, porque nos interesa ir más allá de la noticia. ¿Qué esconden los grandes titulares? Y además de eso, nos interesa, en el caso específico del nuevo programa que yo estoy haciendo, es no solo ver qué hay detrás de los grandes titulares, sino que saber qué piensan los latinoamericanos y llevar la opinión de los latinoamericanos a la esfera internacional. Por eso es que nació el nuevo, así como en el pasado nació Cuadriga como resultado de un análisis de periodistas europeos fundamentalmente, o de latinoamericanos que estaban en Berlín. Ahora nació este nuevo programa que está siendo hecho con gente que vive en América Latina, ya sean corresponsales extranjeros, ya sean expertos alemanes o europeos, pero también y sobre todo con expertos de América Latina. Y esa mirada al mundo desde aquí para llevarla a otra parte forma parte también de un nuevo estilo de trabajo, de coproducciones. Coproducciones que, como tú ya muy bien sabes, Samuel, son trabajos que se hacen no sobre la base de imponer una cultura, de imponer un modo de trabajo, de imponer una línea que viene de Europa, sino que se hace sobre la base de conversar ante los temas, de discutir cuál será el enfoque que habría que darle y de conversar con diversos expertos de forma abierta y franca. Eso es nuevo en el trabajo nuestro. ¿Y esto por qué? Porque, como decía antes, pensamos que esta cooperación es posible y nos enriquecemos todos. ¿Por qué América Latina? Hablábamos obviamente, CNN, de Al Jazeera, de otras más, la televisión iraní, rusa. ¿Por qué voltear a América Latina? ¿Por qué empieza a llamar la atención de una manera determinante al grado de hacer grandes inversiones y de conseguir gente que hable en estos idiomas para poder entrar al mercado de habla hispana? Habría que decir que un par de cosas. La primera, que nosotros venimos transmitiendo en español desde hace varios años. Claro. Punto uno. Dos, que somos una televisión internacional que además de transmitir en español, transmite en alemán, transmite en inglés y transmite en árabe. Y que además de eso transmitimos en radio en 30 idiomas más. Es decir, nuestra especialización en idiomas es algo amplio y desde muy antiguo. Eso por un lado.
Por otro lado, ¿por qué interesa en específico América Latina? Porque nos dimos cuenta de que lo que nos pedía la gente aquí en América Latina eran más horas, que querían saber más del mundo y de Alemania y les interesaba una mirada seria, como lo hacemos desde Deutsche Welle y desde Alemania. Pero eso a nosotros no nos bastaba, queríamos ir más lejos todavía y por eso es que estamos ahora trabajando acá para hacer desde acá también información, para compartir esta información. Ahora, dicho eso, hay que señalar naturalmente que los países que son potencias, medianas potencias, etcétera, evidentemente tienen interés en el mercado latinoamericano, no solo en el mercado de medios, sino que también en lo que América Latina representa desde el punto de vista de los productos que aquí se elaboran, y también de las materias primas que aquí existen. Esa es una verdad. Y ahí hay naturalmente un papel que juegan los medios. En el caso de CNN, que es una emisora que yo la estimo mucho, evidentemente se trata de una empresa privada. En el caso nuestro, somos una empresa pública. Una empresa pública que tiene un estatuto de independencia con respecto al gobierno. O sea, no tenemos una dependencia de los negocios como emisora, ni tenemos una dependencia del gobierno como fuerza local. Somos independientes. Y eso nos da un gran valor, un valor que nos permite llegar con una información mucho más amplia, mucho más variada y al mismo tiempo mucho más independiente de lo que pueden hacer, por ejemplo, la televisión de un país que está gobernado por fuerzas religiosas que solamente ven una cara de la medalla, la de ellos. Entonces, esa es la cosa. Ahora, evidentemente existen intereses y de ahí entonces que nosotros también decimos, la competencia es naturalmente buena. Queremos que esa competencia exista, para que la gente también sepa con quién está haciendo negocios. Porque, por ejemplo, y esto sin querer ofender a nadie, yo me he encontrado con situaciones en las cuales nos dicen, sí, está llegando la televisión china, también 24 horas al día. ¿Qué valores transmite la televisión china? La televisión china transmite los valores chinos, vale decir, un capitalismo moderno, pero que llega a ser también, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, un capitalismo salvaje. Y muchas de las empresas chinas, y han habido conflictos bastante serios en América Latina, las empresas que compran minas, por ejemplo, en América Latina, adquieren los ritmos de trabajo de chino. O sea, hay que trabajar como chino y te pagan menos de la mitad de lo que pagan los gobiernos locales. Incluso hasta las costumbres de comida se imponen. Es decir, hay que saber qué hay culturalmente detrás de estas compañías internacionales o de estas empresas, porque de esa manera uno puede ver. Yo pienso que en ese sentido, por ejemplo, es cierto que los alemanes están haciendo negocios en América Latina y buenos y cada vez más, pero por otro lado, también es cierto que esas empresas alemanas, en su gran mayoría, es cierto que no todas, pero en su gran mayoría son empresas que tienen estándar de trabajo al interior de esas empresas y sistemas de bienestar que son realmente un ejemplo para América Latina. ¿Qué tan difícil ha sido para la DW? Amigos y amigas, usted sabe que, por ejemplo, dentro de la programación de C7 y de otras televisoras públicas insertan algunos programas de la DW. Tal es el caso, por ejemplo, del Journal, que lo tenemos a las 7:30 de la noche, justo antes de nuestro informativo Enfoques. Pero para ver todo el canal hay que disponer de un sistema de cable. Pero de pronto en México, y me imagino que es una realidad latinoamericana, que estos canales culturales, de noticias, pero finalmente, esencialmente culturales, educativos, pues cada vez son suprimidos, digamos, de la oferta programática de los canales de cable. ¿Qué tan complicado ha sido para la DW poder acceder a estos espacios, a estos sistemas de cable para que se incluya esta señal ahora ya de 24 horas de la DW? La verdad es que fue fácil en un primer momento, pero con el proceso de digitalización que ha tenido lugar en la televisión latinoamericana, los cable operadores, que son los que manejan la señal de cable, empezaron a buscar espacios, porque con la digitalización surgieron una gran cantidad de empresas nacionales de televisión nuevas, que evidentemente transmitían en español y tenían una mejor llegada que una empresa que transmitía en alemán o en chino o en lo que fuera. Entonces, ellos optaron, en la mayoría de los países, por dejar... No por sacar del cable a la televisión alemana, por ejemplo, sino que por subirla de categoría.
Y entonces nosotros estamos en la mayoría de los países en la categoría media y en la categoría alta. No estamos en muchos países en la básica. Y eso naturalmente es una desventaja para la televisión alemana Deutsche Welle. Y porque además nosotros no pagamos para estar ahí. Y de momento no está previsto que paguemos por estar ahí. Además de eso, porque consideramos que en algún momento la situación se va a volver a replantear en ese sentido. Por ejemplo, ahora que tenemos una oferta en español de prácticamente las 24 horas, será más fácil para cualquier cable operador y indudablemente conveniente tener una televisión de calidad como es Deutsche Welle, precisamente en una región como América Latina, donde la gente está cansada de los noticiarios que solamente llevan crímenes, de los noticiarios donde el papel principal lo juega la farándula, de los noticiarios donde no se le otorga importancia a los temas centrales de la vida. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el derecho de los trabajadores? Etcétera. Y esos son temas que nosotros tratamos. ¿Por qué? Porque nos parece vital de cara al futuro. Que la gente sepa cómo se organiza una sociedad. ¿Cuál es el modelo de sociedad que existe en un país o en otro? Alemania tiene un modelo de desarrollo económico, social, muy intenso desde que se fundó como República Federal de Alemania. Y hay un sistema que se llama de economía social de mercado, que ha otorgado un amplio bienestar al país. Eso no cayó del cielo. Eso cayó porque ha habido una decisión de las principales fuerzas políticas del país en su momento que dijeron, sí, vamos a construir un sistema, pero ese sistema tiene que tener tiene que garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de los empresarios, sino que de todos los ciudadanos. Y eso ha dado resultados. Evidentemente, con la crisis que ha habido en el último tiempo, ese sistema ha empezado a prestar menos servicios. Y es lógico que así sea, ¿no? Porque hay menos recursos. Y claro, porque han habido un montón de problemas nuevos de la sociedad y porque además ha habido una reunificación del país que había que financiarla de alguna manera. Claro. Pero entonces eso es lo que interesa a mucha gente. Me interesa mucho a mucha gente con la cual nosotros conversamos cuando hacemos reportajes, cuando trabajamos, cuando hacemos debates aquí en América Latina. ¿Cómo resolver los problemas que tiene América Latina, que son tantos y tan variados, pero que fundamentalmente tienen que ver con la persona, con la familia, con la sociedad? Claro. Pues con esas palabras, qué interesante platicar con Gonzalo Cáceres, amigos y amigas. Vamos a ir al corte de identificación de nuestra señal. Aquí tengo sus llamadas, no se preocupen. En cuanto regresemos del corte, con mucho gusto les vamos a dar lectura. 3030-5307. Recuerde que al final estaremos obsequiando 3 tazas con su respectiva libreta de la Deutsche Welle, que, mire, le decía que aquí está Gonzalo y su servidor cuando conduimos. Estamos hablando del 2009, cuando hicimos la primera coproducción entre el SJRTV y DW, desde el Hospicio Cultural Cabañas. Ahí de fondo teníamos los hermosos murales de José Clemente Orozco. Bueno, aquí están esta libreta que se los vamos a dar una taza y una libreta. 3030-5307, vamos a este corte y regresamos en unos segundos.